sorpresa, estupor, temor. ¿Cuál será la, digamos, la palabra exacta para medir el triunfo de Bolsonaro en Brasil? Bueno, en los últimos días se lo veían venir, que ya era el Evidentemente que sí. Sí. Ahora, ¿qué cambió para que Brasil pasara de la expectativa de una centroizquierda con Lula, con Dilma, para pasar a una centro-derecha, te diría que... Dicen ultraderecha. Ultraderecha, te diría que hasta peligrosa. No, temerosa claro. Por los conceptos y la, digamos, la filosofía política que quiere aplicar, por lo menos que ha dicho Bolsonaro. Ha retrocedido en algo. Sí, es cierto. Y yo recién antes de empezar el programa le preguntaba a nuestro invitado, ¿será otro Menem con Roy y Rapanelli? O sea, que cambie automáticamente el giro de su discurso y de su política apenas asuma. Carlos Pereira Mele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, noches. Carlos? ¿Cómo te va? Están? Muy bien, gracias. Y ante la pregunta que te dejó picando, ¿qué? Y mira, la pregunta que él me hizo hace un ratito, creo que ella está ya solucionada. El ministro que ponen de superministro, porque parece que suma varias carteras de economía, Guedes, es un neoliberal total, un hombre, un Chicago Boys, nosotros los conocemos, ¿no? Milton Friedman. Milton Friedman, y que en Argentina la escuela la arrancó Martínez de Oz y continúa hasta la fecha, con distintas variables, pero es la misma. El SEMA. Exactamente. Y algunos nombres, Y ¿no? algunos nombres, sí. Y algunos nombres, muy conocidos permanentemente que se repiten en el sistema económico. Creo que en eso es muy claro. Es un hombre, es un conservador absoluto, es un conservador muy extraño, es un tradicionalista, pero a su vez es un liberal absoluto en el área económica. Ajá. O sea que hay una contradicción muy profunda ahí, ¿no? Porque el liberalismo en el fondo no es tan tradicionalista, es un poco antirreligioso, y este personaje es totalmente lo opuesto, porque su principal punto de aporte han sido los grupos evangélicos. Claro. ¿No? Pero es interesante, vos decías, ¿qué pasó entre Lula, Dilma y Bolsonaro? Bueno, Lula, Dilma, Temer. Sí, Temer. No olvidemos de Temer. No olvidemos de Temer. Temer también un pastor evangelista. Atenti a ese detalle, ¿no? Bien, pasaron 2017, 75.000 muertos. 75.000 muertos que son los crímenes que ha sabido recoger el régimen brasilero. 17 de sus ciudades son a nivel internacional las más violentas del mundo. O sea, lo que está en juego en este momento en la sociedad en su conjunto es el vivir, querer vivir. Claro. Y entonces quien le tire un salvavidas, tener seguridad. La seguridad es lo que hoy en día ha hecho mella es horizontal. No importa el método. No importa el sector, el color de raza, la religión, etc. Todo el mundo sabe que el riesgo de vida de desaparición es altísimo. No nos olvidemos dos detalles tremendos. El Comando Vermelho y el Comando primero de la capital, que controla parte de San Pablo, el otro Vermelho es de Río de Janeiro, son los dos grandes grupos narcotraficantes que controlan las favelas y que además han hecho operaciones cuasi militares. Nuestra población no ha tenido un efecto como ese. Por ejemplo, ha habido un fin de año, casi sobre la Navidad, un ataque del Comando Vermelho en que quemaron 50 colectivos, atacaron 5 comisarías, ametrallaron autos, tiraron bombas, etc. Eso demuestra un avance de una estructura cuasi militar de los grupos narcos. Eso a la población no solamente la ha atemorizado, sino que pide a los gritos que alguien frene todo eso. Se ha privilegiado, en todo caso, digo por el voto que se vea, privilegiado el tener algún margen de seguridad a alguna prosperidad económica.
pero más que seguro. Pero el otro gran campo que ha minado... Perdón, un margen de seguridad, pero que inevitablemente, de acuerdo a las características de Bolsonaro, tiene la represión como eje fundamental. Sí, evidentemente. Él ha sido en eso, no podemos decir que ha mentido. No ha sido como Menem. Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. No, él dijo. A la policía le va a autorizar mano libre, no va a haber ningún juicio, ningún funcionario policial que mate a alguien en la calle, no va a ir preso. Sus declaraciones por las películas que no había en YouTube, el policía tenía dos posibilidades. Si mataba al ladrón, iba preso, y si no se defendía, iba al cementerio. O sea que él va a solucionar ese problema. Lo que no dijo cómo va a solucionar el problema de los millones de desplazados nuevamente que ha traído la reinstalación del modelo neoliberal de la mano salvajemente al final del gobierno de Dilma ya se empezó a aplicar y Temer hizo una profundización, ¿no? O sea, lo que va a atacar son las consecuencias, no las causales de este terrible problema que es prácticamente un problema en toda América, el tema de la seguridad. Por eso, no hay que olvidar que fundamentalmente hay una organización que regimentea todos los sistemas de defensa de América. Para tu audiencia se llama Comando Sur, que es una de las estructuras militares que dependen del Pentágono, que ha planteado para todos los ejércitos de América, desde México para abajo, es que la seguridad es el principal factor que debe ocuparse las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, las quieren hacer policías a las Fuerzas Armadas, rol para los que no están ni capacitados, ni preparados, ni doctrinariamente listos. Una consulta, Carlos, a raíz de lo que acabas de decir. Este acuerdo a nivel nacional que se desemboca en Córdoba con la bajada de Gendarmería, ¿tiene algo que ver con eso? La señora ministra Bullrich, no debemos olvidarnos, ha hecho 2 visitas a Estados Unidos, fue recepcionada en el Pentágono, en la Universidad de Defensa Hemisférica, que era lo que antes se conocía como las Escuelas de las Américas, y por último terminó su visita en la sede del Comando Sur en la ciudad de Miami, porque allí está instalado la base, la sede central. Allí confluyeron en ese viaje, posteriormente llegó, pero estuvieron juntos allí, con Aguad como ministro de Defensa. Y de allí ya salieron una serie de comentarios y versiones periodísticas que nos decían que la posibilidad cierta de instrumentar la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Eso es imposible de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley es imposible, entonces la actual administración habló de que los funcionarios militares y sus estructuras militares van a estar para cuidar sitios estratégicos, usinas nucleares, diques, etcétera, etcétera, para liberar a las fuerzas de seguridad, le hace Prefectura Nacional, Gendarmería, para poder operar en las ciudades. Pero volvemos a Brasil. ¿Por qué razón? Bueno, hay una razón fundamental. Guedes es un hombre del establishment de San Pablo. Totalmente. Es uno de los hombres con mayor, es uno de los dueños de uno de los fondos de inversiones más importantes que hay en el mundo. Los industriales de San Pablo apoyaron fuertemente a Bolsonaro. Sí, totalmente. Bolsonaro que era un Estado chico. Sí. Al hablar de Estado chico se supone, de alguna manera, que el Estado, al achicarse lo que está, la función del Estado, va a terminar en manos privadas. Bueno, él lo ha dicho públicamente en las entrevistas que le hicieron a Guedes en distintos medios de comunicación importantes. Él ha dicho de que va a privatizar muchas organizaciones y estructuras del Estado. Y allí yo veo que va a haber alguna contradicción con el mismo presidente y con un sector muy importante que ha acompañado a este proceso, que es el sector militar. ¿Por qué? Porque no se olviden que el vicepresidente es un general. Así es. De que el ministro de Transporte parece que va a ser otro general. Que va a haber, va a poner un astronauta en el área de ciencia y tecnología, ¿no?
Pero voy a esto. La industria de defensa brasilera es muy fuerte, muy importante, y no creo que se dé el lujo ni permita que se la privatice. O sea que yo creo que allí van a empezar los primeros roces importantes dentro del gabinete, y no sé, Bolsonaro es un capitán retirado, una persona muy simple, muy sencilla en su pensamiento, vamos a ser honestos. No podemos decir que es un filósofo de la política. Sí, por supuesto. O sea, no sé cómo va a definir esta cuestión, pero que la situación es interna, y además el problema son las relaciones internacionales. Te iba a preguntar eso desde lo geopolítico, ¿no? La relación con Trump va a ser excelente, imagino, y teóricamente va a ser buena con Macri. Bueno, lo que le queda de Macri de mandato, si no renueva, veremos. Bueno, pero digo, ¿cómo ves la estrategia geopolítica que se va a llevar adelante? ¿Cuánto nos va a afectar o no al país? Por supuesto que nos va a afectar. Todo lo que ocurre en Brasil afecta a toda América del Sur, eso es evidente, Sí, ¿no? sí. Pero a nosotros nos va a afectar muchísimo más, porque ya se ha hablado de la prácticamente disolución del Mercosur, reducir a tratados bilaterales algunos temas, y yo creo que Bolsonaro es un militar creado en los años 70, 80, donde la doctrina militar brasilera era de confrontación con los vecinos, y el principal hipótesis y conflicto que tenía en esos años Brasil era la Argentina. Por eso pivoteaba diplomática y geopolíticamente con Chile. Entonces no les llame la atención, porque ¿qué va a ocurrir ahora? El primer viaje que va a hacer al exterior, ¿a dónde es de Bolsonaro? A Chile, Estados Unidos, Israel. Admirador de Pinochet. Sí, por supuesto, admirador de Pinochet, pero el tema es que eso nos va a afectar profundamente. Creo que es muy grave la situación en ese aspecto por la debilidad que tenemos nosotros los argentinos. No tenemos una buena inserción en el mundo, y no sé cómo va a ser la relación con Donald Trump. Porque Donald Trump no es igual que Bolsonaro. Donald Trump es otro resurgimiento del nacionalismo industrialista norteamericano, que no tiene poco y nada que ver con este desarrollo del neoliberalismo, que es área financiera, que es lo que se va a aplicar en Brasil. Y no se olviden de un detalle: el 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Y allí se está por definir justamente estas pautas. Si la población norteamericana va a seguir aceptando el modelo industrialista, nacionalista, autocentrado norteamericano, o va a volver al mundo de las finanzas, porque eso se está definiendo. Y una de las herramientas que se están usando geopolíticamente son las migraciones humanas. Claro. De allí pueden encontrar una línea conductiva con la caravana de hondureños, que ya está prácticamente demostrado que el financista Soros está poniendo la plata para que esa gente salga de un país y marche hacia lo incógnito.